Algunos suscriptores me estuvieron escribiendo sobre la primera dobladora de lámina que hice, pidiéndome que explicara más detalladamente su construcción y funcionamiento. Así que hoy estaré explicando con detalle cómo se hace esta herramienta de doblar. Comenzaremos haciendo la base de la máquina. Cortamos a 20 grados 4 ángulos de 4 centímetros y 85 centímetros de largo. También cortaré 2 ángulos iguales a 20 grados y 69 centímetros. Dejamos 10 centímetros en la parte que no se une y soldamos con electrodos 6013 de 1/8. La base la puedes realizar con los materiales que tengas a la mano. Solo debes escoger materiales que sean fuertes para soportar el trabajo que le daremos. Este es el molde de la guía de giro que pasaremos al metal. Acá las estoy realizando con una pieza de reciclaje de 8 milímetros. Marcamos el centro del círculo y hacemos un agujero de 2 centímetros de diámetro en cada pieza. Y soldamos la parte que estaba abierta. Con 2 trozos de lámina de 10 por 4 centímetros sellamos la pieza. Para estabilizar la base serán necesarios 2 trozos de perfil redondo de 26 milímetros y 101 centímetros de largo. Le colocaremos tuercas en las puntas de cada lado para sujetarlos. Marcamos el lugar donde irán los estabilizadores. 10 centímetros desde abajo en la parte del frente y 40 centímetros en la parte posterior y desde arriba. Perforamos con broca de 12 milímetros en las marcas y comenzamos a armar la base de la dobladora. Los tornillos que estoy usando son de 12 milímetros de grosor y 25 milímetros de largo, grado 8 de dureza. Ya tenemos una base sólida donde comenzar a trabajar. Usaré ahora una viga U de 10 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Para realizar la dobladora más larga, debes aumentar las medidas de estas piezas. También cortamos un ángulo de 1 metro de largo y lo soldamos a la viga. Hacemos 2 tapas a la viga U con metal de 8 milímetros y perforamos 2 agujeros con broca de 12 milímetros. Debe quedar muy firme, pues allí se sujetará la base a las siguientes piezas. Acostamos la base en la mesa de trabajo para luego trazar una línea en el centro del eje de rotación. Este servirá para alinear la viga que acabamos de hacer. Asegúrate que la esquina de la viga U esté exactamente en el centro del círculo. Esto permitirá un giro limpio en cada doblez. Marcamos para perforar donde irán los tornillos. En la viga U marcamos 5 centímetros y luego 1 centímetro, para luego cortar con la moladora. Este será el canal que servirá de guía al eje de movimiento. Cortamos un ángulo de 1 metro y le hacemos la misma guía en ambos lados.
Unimos la base a la viga con 4 tornillos grado 8 de 25 milímetros de largo y 12 milímetros de grosor. Unimos el ángulo a la viga con sargentos y colocamos un separador de 2 milímetros entre las piezas. Nos aseguramos que las piezas estén alineadas antes de continuar. Acá usé 2 trozos de suspensión de auto de 2 centímetros de diámetro y 6 centímetros de largo para hacer los ejes de rotación. Es necesario que la guía esté en el centro. Luego vamos a soldar solamente este lado. Quitamos los sargentos y giramos para soldar por debajo. Para las palancas, cortamos 2 trozos de ángulo de 24 centímetros y 4 centímetros de diámetro. También usaré 60 centímetros de tubo de 1 pulgada redondo. Soldamos por debajo reforzando la palanca con algunos trozos de ángulo. Y con un trozo de ángulo de 8 centímetros y 1 metro de largo voy a realizar la base de apoyo. Cortaré un canal de 1 centímetro de cada lado para que no roce el eje. Y con otro trozo de ángulo voy a realizar las muelas de la dobladora. Con la amoladora hice los bordes redondos de este ángulo para que calce dentro del otro. También retiré material a uno de los lados con la amoladora. Este será el que usaré para doblar. Marco los lugares donde cortaré el ángulo. Coloco las piezas en la base y me aseguro que estén alineadas. Trazo una línea recta en el centro del ángulo y marco en el centro de cada una de las piezas. Las piezas grandes llevan 2 marcas, luego perforo en cada una de las marcas. Marco por los agujeros el lugar de cada muela y perforo para luego hacerle rosca. Si deseas el plano detallado de cada una de las piezas de esta máquina, lo puedes solicitar a muy bajo costo en mi blog. Acá te dejo el enlace. Con las piezas en su lugar, tenemos lista la cuchilla de doblar. Para revelar los dientes de la dobladora, marco desde arriba 3 centímetros y corto un trozo al ángulo. Tornillo de 25 milímetros de grosor voy a realizar la cercha superior. Corto 19 centímetros y le rebajo metal en la punta para que gire en otra pieza o una tuerca. Usaré 2 trozos de 47 centímetros de barra cuadrada para terminar la cercha. Uno las piezas de la siguiente forma para terminar la cercha. Esta no permitirá que el ángulo que sujeta las muelas se deforme al doblar por las altas presiones a las que será sometida. Rebajo un poco el ángulo en estos lugares y uno con soldadura. También rebajé un poco acá y con una broca de 12 milímetros voy a realizar un agujero que pase hasta el final. Para hacer los tensores usé una guía de sujetar carrocería de auto de 12 milímetros. Si no la consigues,
Un tornillo de 20 centímetros grado 8 de dureza te puede servir. Un trozo de metal perforado de 2 centímetros servirá para estabilizar la guía. Sujetamos con tuercas de la guía a la cuchilla y probamos que calce suavemente. Voy a cortar ahora esta pieza en lámina de 6 milímetros. Por razones de tiempo, yo las corté ya, pero te dejo acá el link a mi blog donde puedes solicitar el plano de cada una de las piezas. Armaré ahora el tensor con las piezas que corté. Es bastante sencillo hacer esta herramienta, que sin duda es indispensable en cada taller. Con un trozo de tubo de 25 centímetros terminamos la palanca. Coloco de lado la máquina para fijar el tensor en su lugar. Pongo esta pieza en el ángulo de la base y deslizo hasta que el agujero coincida con la guía y marco. Coloco esta pieza en la marca que hice para luego marcar dónde van los agujeros. Fijo con tornillos y ya puedo continuar. Cierro completamente la palanca para marcar el lugar donde irá el anclaje de la guía y corto el sobrante. Un poco de grasa y ya puedo continuar. Llegó el momento de fijar todo a la base. Con esta tuerca controlo la altura y con esta otra se une todo. Solo resta pintar y ya puedo trabajar en ella. Si deseas ver la modificación que hice a esta máquina para realizar otros tipos de dobleces, escríbeme en los comentarios y con gusto lo explico en un próximo vídeo. Espero que esta máquina haya sido de tu agrado. Si es así, déjame un pulgar arriba y suscríbete al canal. Los planos detallados de cada una de las piezas en formato PDF los puedes solicitar a muy bajo costo en este enlace. Y con tu compra estarás apoyando el canal con los gastos de grabación y producción. Son 47 hojas donde encontrarás cada pieza detallada para que se te haga mucho más fácil la construcción de esta herramienta. Nos vemos en un próximo vídeo.